Hola a todos, soy Gaboni y os quiero presentar un nuevo prototipo en el cual estoy trabajando en colaboración con JZ Films de Simulaje, y que, como veis, es una réplica de un display de un Fórmula 1 de la temporada 2013, y que, bueno, veis que es parecido a lo que era el display XR en el cual trabajé hace unos años, pero incluye una serie de mejoras que yo creo que son bastante interesantes, ¿vale? La mejora principal es que ahora, en vez de usar displays de 7 segmentos, estamos usando displays de 14 segmentos alfanuméricos, y aparte de mayor tamaño, ¿vale? El tamaño ya es como el real. Esto significa que ya las letras por fin las podemos ver bien, ya que con los displays de 7 segmentos pues había letras que sí se podían ver, pero había otras letras que no era posible mostrarlas. El display además incluye una placa controladora en la cual podemos conectar hasta 20 pulsadores, hasta 4 rotaris, conmutadores rotatorios, hasta 4 encoders, 6 LED externos, y bueno, tenemos la posibilidad de usar las entradas como entrada analógica, con lo cual podríamos conectar pues levas analógicas o controles analógicos para usarlos con el juego. El display estará disponible en dos versiones: la versión GS Elite, la cual incluye el controlador con los 20 botones, los 4 rotaris, los 4 encoders, los 6 LEDs externos y las entradas analógicas. Entonces, bueno, para ciertas aplicaciones pues puede ser muy útil. Y luego tenemos la versión GS Pro, que además incluye la placa con los displays y los LED. Esta sería la versión completa. Bueno, os voy a enseñar un poquito cómo funciona, para lo cual vamos a usar el R-Factor 2 en el circuito de Montreal, en Canadá. Y bueno, vamos a usar el mod del campeonato de la R-Factor, que la verdad es que está bastante bien. Vamos a encender el coche. Y nada, pues embrague, primera y salimos. Bueno, os voy a empezar hablando un poquito del tema de los pulsadores, ¿vale? Son pulsadores normales y corrientes, no tiene mucho misterio, pero podemos configurarlos para que funcionen en modo conmutador. Es decir, que pulsemos una vez el botón quede activado, pulsemos una segunda vez el botón y el botón se desactive. Esto puede sernos muy útil cuando controlemos con esos botones cosas como el DRS, como el KERS, o usemos el botón para hablar por el TeamSpeak, por ejemplo. Es muy útil. En mi caso, yo uso este botón para el TeamSpeak, lo pulso, el botón queda pulsado, vuelvo a pulsar y el botón se libera. Como veis, además, yo he asignado un LED externo a ese botón para poder controlar el estado en el que está, ¿no? Porque si no, no podría saberlo. Aparte de los botones, tenemos los encoders, que bueno, los encoders son muy sencillos, ya sabéis. Un encoder es un control rotatorio que giras hacia un lado, da pulsaciones en un botón, giras hacia otro lado y se da pulsaciones en otro botón. Son muy útiles, nos viene muy bien para controlar parámetros como el reparto de frenada, el boost del motor y ciertas cosas, ¿no? Aparte tenemos los conmutadores rotatorios, rotaris, de 12 posiciones, los cuales pueden funcionar como modo encoder o pueden funcionar para controlar parámetros del display. En este caso tenemos un display multifunción con el cual podemos acceder a la configuración del display, o podemos asignar a uno de los conmutadores rotatorios directamente un parámetro, yo que sé, el contraste o la configuración del embrague, que bueno, voy a aprovechar y os explico cómo funciona. Vamos a parar. Vale. Bueno, en el caso de que queramos usar embrague tenemos dos opciones: o usamos un eje analógico o una leva analógica, o usamos el embrague digital de 3 estados que incorpora el display. Un embrague digital de 3 estados que controlamos con dos pulsadores. Lo que tenemos es dos pulsadores o dos levas, las cuales, cuando tengamos las dos pulsadas, estará el embrague completamente apretado, por así decirlo,
Cuando liberemos una de las dos levas, el embrague se quedará por la mitad, o el valor que nosotros configuremos aquí. Y cuando levantemos la segunda leva, pues ya el embrague estará completamente enganchado, por así decirlo, y tendremos el 100% de la potencia ya en las ruedas. Y de esta forma pues podemos hacer una buena salida muy eficiente sin necesidad de tener un embrague analógico. Simplemente con estos 3 pasos podremos conseguir salir con muy poco patinaje en las ruedas. Os voy a explicar cómo sería su uso, ¿no? Entonces, pues nada, apretamos las 2 levas, metemos primera, aceleramos y soltamos una. Cuando el coche ha cogido tracción, soltamos la segunda y ya continuamos metiendo marchas. Entonces, bueno, habéis visto que hemos conseguido salir de forma bastante eficiente, casi sin patinaje, y acelerando a tope, pues sin necesidad de un embrague analógico, simplemente con un embrague de 3 estados. Bueno, os voy a explicar un poquito ahora los LED. Los LED se pueden configurar de forma independiente, tanto los LED que tenemos en el display como los LED externos, y podemos asignar diferentes funciones. Por ejemplo, podemos hacer que se enciendan cuando llegue el motor a ciertos niveles de revoluciones, o podemos hacer que se enciendan pues cuando nos quede menos de determinada cantidad de gasolina, o subamos de cierta temperatura. Podemos asignar también las banderas, los LED, un montón de cosas. También podemos asignar funciones, por ejemplo el DRS. Podemos hacer que cuando se nos active el DRS se encienda un LED, y cuando desactivemos el DRS, el LED se apague. Aunque también podemos hacerlo al revés, que es más útil. Podemos hacer que cuando el DRS esté disponible, el LED se encienda, y cuando activemos el DRS, el LED se apague. En este caso, en el rFactor 2, podemos saber en qué zonas está disponible el DRS, y en las carreras podemos saber cuándo lo activamos, si lo podemos usar o no, ¿vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, yo ahora mismo tengo mi LED del DRS apagado porque no estoy en zona de DRS, pero cuando yo entre en la recta de atrás, entraré en zona de DRS y se me encenderá el LED indicando que puedo usarlo. Aquí lo tenéis. Activo DRS, y cuando yo frene, el DRS se desactivará, ¿vale? Por lo tanto, el LED se vuelve a encender. Esto significa que el DRS está disponible, pero no está activo. Si yo lo activo, se apaga, ¿vale? Cuando yo salga de la zona de DRS, el LED se va a apagar, porque ya el DRS no va a estar disponible, y si yo pulso el botón, pues no va a hacer nada. Al igual que el DRS, también podemos usar los LED para controlar el KERS. Si yo mapeo el botón del KERS, yo uso KERS, se empieza a descontar el DRS, ¿veis? Y empiezan a llenarse los LED que tengo para tal efecto. Cuando paso por meta, el KERS se vuelve a resetear y vuelve a estar otra vez a cero. Bueno, habéis visto que en los displays hemos visto la cantidad de KERS que quedaba, pero también podemos ver otra serie de cosas. Por ejemplo, esto, que es la diferencia de tiempo con mi vuelta anterior, o con mi mejor vuelta, o con la mejor vuelta de otro piloto, o en fin, es configurable, ¿vale? Podemos tener diferentes configuraciones. En este caso también estamos viendo la velocidad, aunque yo con un conmutador rotatorio en este caso, o con botones, podría elegir qué datos quiero ver, ¿vale? Tengo 12 posiciones, y en cada una de las 12 posiciones yo puedo elegir qué datos quiero ver. En este caso, pues bueno, vueltas restantes, vida restante de motor, vueltas completadas del Steam, posición, hora, tiempo restante de sesión, temperaturas, un montón de cosas, ¿vale? Todo esto es completamente configurable desde la aplicación, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar, si me permitís, voy a hacer un trompo, si me sale. Vale, más o menos. Aquí está. Bueno, solo quería enseñaros esto, que es el modo anti-stall, modo anticalado del coche, que bueno, seguramente que en los vídeos desde la cámara onboard de accidentes, trompos y demás, pues habréis visto que hace lo mismo en los coches reales. Y bueno, es una tontería realmente, pero bueno, este tipo de detallitos pues nos gusta implementarlos para que el comportamiento del display pues sea lo más parecido posible al de un Fórmula 1 real.
salvando las distancias, por supuesto. Pues nada, solo quería enseñaros esto, que bueno, es un poco... Vamos a salir. Y nada, yo creo que más o menos hemos repasado todas las cosas que podemos hacer con el display, aunque bueno, aún está en desarrollo, todavía surgirán más cosas. Y nada, estará disponible próximamente desde la web de Simulage. Y no tengo mucho más que contaros. Espero que os haya gustado. Y nada, vamos a parar el coche. Apagamos el motor. Y nada, daros las gracias por ver el vídeo hasta el final. Y nada, un saludo.